Bueno, empezamos, gente. Nos vamos a acomodar más o menos. Sé que es un poco difícil. Lo único que están acá viendo los compañeros, estamos filmando. Estamos haciendo un documental para que se explique en algún momento lo bueno o lo malo que podamos hacer, cómo es que se hizo. Un misterioso virus inquieta a China. Es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Song Nanshan, un renombrado científico en la Comisión Nacional de Salud, confirmó a la televisión estatal que el virus se transmite de humano a humano. La mortalidad oficial por coronavirus en Italia en marzo y abril suman casi 28.000 víctimas, según Protección Civil. Según informa Amnistía Internacional, más de 9.000 profesionales de salud en España se han infectado con el virus. Alemania confirma el primer caso de coronavirus en su país. El Reino Unido ha registrado en las últimas 24 horas 1.162 nuevos fallecidos. Estados Unidos figura como el país con más muertes de En COVID. México se han registrado 626.000. En América Latina el panorama también empeora. Se han confirmado más de 1,5 millones de contagios, más de 75 de coronavirus en Argentina. Hay 15 millones de personas las que han fallecido desde que comenzó la pandemia. Conservo la memoria física de la situación esta, ¿no? Nosotros asumimos en diciembre y en enero, creo que se ven los primeros casos por la tele, más o menos, en China y lo que empieza a ocurrir, y después en lo que fue ese comienzo de los contagios en el hemisferio norte, Claro. de muertos en los pasillos de los diferentes hospitales, y eso era en España, al principio en Italia, bueno, y después en Nueva York. Esas colas de ambulancias, me acuerdo, en la zona más de Manhattan, pero en la zona de menos recursos de Manhattan, los reportes de gente muriéndose en su casa sin que llegara la ambulancia o sin que le atendieran el teléfono, y luego atendiendo con bolsa de residuos porque no había camisolines, porque no había barbijos, porque no había, o sea, el desabastecimiento ese. Y nosotros acabamos de asumir en una situación donde uno de los problemas más notorios que tenía la provincia es el tremendo abandono que tuvo el sistema de salud. O sea que recibimos esto en una emergencia sanitaria pre-pandemia, claro, y se nos venía la pandemia. Y yo, por decir de alguna manera, sentía la sensación, tal vez de película de Hollywood, ¿no? De esos que están en la playa y ven que se viene el tsunami. Claro. Y se viene la ola de metros y metros, ¿y qué vas a hacer? Cerrar la sombrilla, correr, rajar, agarrar a los pibes. Entonces era una situación de inminencia de una catástrofe. Y que te palmeara en el hombro como diciendo, pobre tipo, ¿no? La que te tocó. La que te tocó. Difícil. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Me gustaría arrancar planteando los problemas que tenemos y después de plantear los problemas que tenemos y plantear un poco las tareas que se desprenden de estos problemas. Pero me parece que tenemos que tener un poquito de intercambio al respecto de los problemas que tenemos porque estamos atravesando la discusión nuestra con la discusión política. Quiero decir, estamos haciendo de la discusión técnica, epidemiológica, sanitaria y de planificación que estamos llevando adelante y de gestión, una discusión que está metida en la discusión política. O sea, estamos discutiéndolo con las personas que hay que discutirlo. Aunque hagamos política, nuestro rol es el técnico, hoy. Todo el resto tienen otras opiniones para dar, nuestro rol es el rol técnico. Es importante que ustedes sepan
la relevancia de lo que está pasando, en términos de lo que ustedes hacen, quiero decir, ¿no? Las decisiones que ustedes toman después son habladas en el máximo nivel político del país para tomar decisiones alrededor de eso. Ninguna decisión que tomamos ahora es todo el tiempo igual. Entonces, si despejamos discusiones, bueno, todo esto no va a suceder, tenemos posibilidades de hacer mucho más chiquitito la discusión sobre lo particular, que es la discusión que venimos planteando nosotros epidemiológicamente, digamos. Hasta agosto no me hablen de la escuela, que no va a existir. Hasta agosto no me hablen del fútbol, hasta agosto no me hablen del cine, hasta agosto no me hablen de los restaurantes, hasta agosto tenemos patear para que no empecemos a discutir más sobre eso. Yo tengo muy grabada una situación donde nos preguntamos por primera vez si había que cerrar las escuelas. Yo me acuerdo que le hice esa pregunta, Tere, ¿vos pensás que hay que cerrar las escuelas? Eran decisiones muy pesadas, nos demandó mucha energía, mucho tiempo, explicar y poder fundamentar por qué estábamos tomando esa decisión y que la estábamos tomando después de analizar otros escenarios posibles y de pensar que realmente era la única decisión posible y la mejor para cuidar a la población. Hola Pablo, buen día. Mirá, sabés que me olvidé de decirte que yo había escuchado a un médico cómo enseñaba a ponerse la máscara, el barbijo. No, nada. Hace ya 3-4 días que no hay más alcohol. Y sin tocarla. Pero diluí la lavandina, no importa, te quedaste sin alcohol. Jessy, agarrá un rociador, le pones alcohol 70-30, 70% de alcohol, 30% de agua. Fuiste al supermercado, tratar de transitar lo menos posible con el virus, que en realidad... Y me acaban de decir lo mismo unos chicos que laburan en el hospital de Moreno, que se están preparando porque pinta todo re mal. Suma la psicosis social que se está generando. Sí, paran, a todos paran, ¿eh? No dejan pasar uno, no es que paran a uno así, al otro no. Paran a todos. Y el que no tiene papel se queda ahí interrogado. Había uno que justo le leí los labios. Voy a la farmacia, le dijo. Bueno, pare ahí, señor, le dijo. Y me dejaron pasar a mí. Ver la gente desesperada para comprar. Así que bueno, no sé qué va a pasar. Se nos va a desbordar, probablemente jodido. Esto nos tiene que pasar lo más lejano que podamos de esto, lo más lejano que podamos, para poder prepararnos al máximo el sistema de salud. Y que cuando nos pase todo eso, el Estado siga estando presente haciendo algo. Porque todos los países del mundo se desbordaron. Entonces la expectativa de que vamos a lograr contenerlo, no la tengamos, la expectativa. Lo que tenemos que tener es que no perdamos la capacidad de seguir agarrando el timón del barco en el medio de el maremoto y la deriva. Preparémonos para lo peor de los escenarios posibles. Incertidumbre, no saber qué hacer. Acá no había camas, ni siquiera. Siendo un hospital tan nuevo, 0 kilómetros, que tendría que haber estado en funcionamiento, ya partimos porque no había mobiliario. Después sumarle los respiradores, la medicación, equipamiento de laboratorio, profesionales, terapia intensiva, terapia intermedia, que funcionaban en su mínima expresión. No acá, con todo un hospital desaprovechado, vacío, ¿no? Que no podíamos permitirnos sostenerlo en esa situación frente a lo que pensábamos que iba a llegar. Toda la política del gobierno anterior estuvo centrada en un sistema de emergencia y en las guardias. Todo el resto fue absolutamente abandonado. Prevención, promoción, atención en consultorios externos. Todo eso implicaba la ruptura de procesos de trabajo. No era solamente que vos llegabas y un programa que se discontinuó se podía poner inmediatamente, porque la cadena de todo ese proceso, para que todo ese proceso funcione, estaba rota. La otra cosa es que
producto de todo esto que estamos comentando, se había mellado la autoestima del trabajador, porque no hay nada peor que venir y decir no hagas nada, si tu trabajo no vale. El problema que hay en España, en Italia, en Estados Unidos y va a haber en Argentina es que los insumos no alcanzan para necesidades de los hospitales. Y si me preguntás a mí, no sé, Cacho, qué opinás vos, pero si me preguntás a mí, me preocupa más que tengamos insumos de protección personal que respiradores. Porque en el respirador va a entrar el paciente distresado, que es esa partecita de arriba. Con el insumo de protección personal vamos a enfermar a todos los médicos. Bueno, eso es importante. Que se nos van a caer y que no vamos a poder. Entonces digo, los insumos son indispensables. Hoy no hay insumos en nuestro depósito. Nosotros estamos haciendo cosas de toda índole para tratar de conseguir insumos de cualquier lugar del mundo que nos vayan a venir. Y no pueden estar todos acumulados en un hospital que no tiene casos y que se acaben en el hospital donde hay casos o hay que estudiarlos. Eso es indispensable, la logística. ¿Quién es el responsable del depósito nuestro? Gastón, Vicky y yo. Gastón. Vos sos el jefe de gabinete, Vicky la subsecretaria de Legal y Técnica, vos sos el responsable del depósito. No tengo nada más importante que hacer que ese depósito. Si necesitas 50 soldados de Perón, 50 soldados de Perón. Estás 100 soldados de Perón, 100 soldados de Perón. En ese depósito y en cada depósito de cada hospital. Si los directores de hospitales no te pueden garantizar que te van a descargar online cuántos barbijos de mierda hay en cada hospital, le mandás un soldado de Perón que responda a vos a cada depósito de la provincia de Buenos Aires, de cada hospital de la provincia de Buenos Aires, y a partir del lunes como máximo tengamos online cuántos barbijos tenemos en cada lugar. Porque lo que tenemos entregados, dice que tenemos entregado el 3%, el 5%, pero ¿cuánto consumieron de ese 3% o 5% de que llegó? Y los tiempos burocráticos, administrativos que tiene yo, puede ser que dentro de 20 días nos digan cómo está eso funcionando, y 20 días ya llegó la ola. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Cuando veamos la cantidad de casos que se van usando, vemos cuál es el stock crítico y enseguida que tengamos un poco de flujo dinámico, vamos a ver cuánto necesitamos. Ahí le ponemos mapa de colores. Los directores piden todo de acuerdo a sus necesidades, a lo desestocado que estén, pero nosotros tenemos que ese recurso escaso dirigirlo a aquel que lo va a tener que usar. No, y después el laburo que nosotros tenemos que hacer con los directores de hospitales es explicar de que ellos necesitan para trabajar, no para toda la pandemia. Ya, claro. Que ya después le vamos a ir dando de vuelta nuevas entregas. Porque también puede ser, no tengo, me llegaron solo 1000 barbijos. Bueno, 1000 barbijos, usalos. Vamos, ya sé que no son millones, pero 1000 barbijos el fin de semana pasás, por lo menos. Entonces, si Gas es la persona que se ocupa de eso, le ponemos un equipo que le responda a Gastón, te ponemos un departamento adentro del depósito o donde vos quieras para vivir ahí adentro. Te ponemos lo que vos necesites para que eso suceda, porque si no funciona es porque vos te equivocaste, ¿se entiende? Sí, ¿qué viste ayer? Yo estaba allá con los pozos. Lo más importante es que lo que sale de acá vaya directamente al punto, que no tenga intermediarios en el medio. La gente de Vialidad lo que hizo a la tarde fue venir, miró todos los bultos y automáticamente lo que dijo es: hoy van a salir 6, 7 camiones, y distribuyeron ya directamente los camiones con los recorridos. Es la mejor manera de funcionar. Eso lo hablaste con Vialidad, después vino Defensa Civil y empezó a hacer otro diagrama. No hay ningún tipo de comunicación entre ellos dos. Bueno, pero eso es lo importante. Ellos tienen que poder comunicarse porque son la logística de automotores, ¿sí? Si ellos no se comunican, nosotros tenemos que hacer de vuelta una reunión todos juntos en la cual ponemos en punto en común. Ellos nos van a decir: che, las cosas ustedes sáquenlas de esta manera, nosotros ajustaremos lo que ellos nos digan, pero también ellos tendrán que ajustar lo que tiene que ver con el movimiento. Es muy importante, es una demanda muy grande que tienen de insumos en los hospitales, entonces sobre esas cosas no podemos fallar. No puede haber en el medio interlocutores que nosotros no sabíamos. Esas cosas no pueden suceder, porque la presión está y la tiene todos. Por eso la mejor manera es organizarse, ¿sí? Eso. Gracias. ¿Sale todo, Gastón, esto que está ahí? Muy bien. ¿Está ahí? Sí, todo salió.
4, 3, 2, De eso se trata. 1. De salir 9 adelante. de la noche, Argentina aplaude una noche más. Son aplausos que apuntan a las guardias de los hospitales, a los consultorios, a los lugares donde en una terapia intensiva se juega la vida. Tengan en cuenta que lo que necesitamos nosotros, además de los aplausos, es seguridad para el personal de salud. Seguridad para el personal de salud. Muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal. Hay lugares que reciben parte de los elementos, hay otro lugar que reciben mayor cantidad de elementos, hay otro lugar que reciben elementos que no son las condiciones necesarias para atender en la pandemia. Apareció la palabra EPP, que eran los equipos de protección personal, y nosotros diciendo, ¿dónde están? ¿De dónde van a salir? Va a aparecer el material, van a empezar a venir los casos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Nos vamos a contagiar? La mayoría pensaba en eso, en el contagio. Yo creo que algunos pensaban, me voy a renunciar. Si no vienen los equipos, no se trabaja. Porque está bien, nosotros estamos para cuidar a los pacientes, pero en este caso ahora teníamos que cuidarnos nosotros para poder cuidar al paciente. Eso era lo más puntual. Nosotros nos dimos cuenta, por cómo venía el flujo de entrega de nuestros proveedores habituales del Ministerio, que íbamos a tener un gravísimo problema. Porque del 100% de las órdenes de compras que teníamos, iba bajando la entrega, bajando la entrega, hasta que llegamos a un momento en donde no teníamos ni el 25% de las necesidades para la provincia, sin contar los municipios. Con lo cual empezamos rápidamente a investigar dónde estaban estos productos. Y estos productos solamente estaban en China. Teníamos que armar un dispositivo de compras en muchas empresas que iban cotizando en China, que muchas de esas empresas están a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros del lugar donde nosotros podemos ir a buscarlas, que es el aeropuerto de Pudong en Shanghái. Había que buscar una ruta que no pasara por terceros países, porque te podían incautar la mercadería. Entonces nuestros pilotos de Aerolíneas Argentinas idearon la ruta por el Pacífico, con una sola escala en Auckland, en Nueva Zelanda, y fue una cosa absolutamente novedosa, porque ni siquiera no se había hecho nunca esa ruta. Había que respetar una cantidad de horas limitada, muy limitada, porque está colapsado el aeropuerto en términos de aviones que van a buscar insumos, con lo cual todo tenía que funcionar perfectamente, porque si no te fletaban el avión sin las cosas. Above. Land green, landing. Aterrizamos el ojo. Es el primer avión de muchos que vamos a estar enviando a la República Popular de China 2 o 3 veces por semana. Y entonces hemos hecho casi un puente aéreo permanente para traer más de 400 toneladas de equipos de protección personal, respiradores, etcétera. Todos los insumos que se van a necesitar para que nuestro sistema de salud de la provincia de Buenos Aires esté con todo lo que necesitan nuestros trabajadores para poder trabajar de forma conveniente. En cada escala, cuando nos entraba señal, había muestras de apoyo permanente, deseo que Dios nos acompañe, pedidos que traigamos con desesperación, que traigamos los insumos, y viendo los que están todos los días atajando
en la primera línea los enfermeros, los médicos, que podíamos traer insumos que ellos los protejan, es súper motivador. De los 30 y pico que terminan siendo, lo fuerte es que vos vas con 7 camiones con acoplado al aeropuerto de Ezeiza, lo cargas y venís solo automáticamente en la autopista. No venía absolutamente nadie. No había autos en la autopista. O sea, no había nadie, o sea, era todo un desierto, se puede llegar a decir. Creo que son las imágenes más fuertes que te acordás porque vos tardabas, no sé, de Ezeiza. Acá, nada. Acá por ahí había un turno de logística, pero en un momento había mañana y tarde, pero en un momento era ya directamente llegábamos a las 7 de la mañana y no íbamos a la hora que nos íbamos, a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Han llegado aviones que por ahí llegaban a las 3 de la tarde y hasta que los liberábamos salíamos de Ezeiza, no sé, a las 7 de la tarde, llegábamos acá a 8 y media, empezamos a descargar y eran las 11 de la noche y estábamos descargando acá. Pero descargábamos y a la vez teníamos que armar lo que salía el otro día. Entonces nos íbamos y estábamos metidos acá adentro. ¿Eso fue lo más tenso que vos viste? No, ¿O era más tenso cuando te faltaban las cosas? Y era tenso cuando te faltaba. Sí. ¿Por qué? ¿En qué pensabas? Y porque vos tenías que repartir. O sea... Ahí era... O sea, vos tenías la decisión de decir, me llegó 5.000 y tengo que repartir. Y te llamaban todos y todos te pedían y todos te pedían. Y vos tenías que tener esto de decidir qué iba y sostenerte sobre lo que estabas haciendo. ¿No está a favor del uso de barbijo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! No existe un contagio como te lo quieren plantear. Si hay contagio, vos te pueden cooptar por el miedo, porque tenés miedo a contagiarte y por eso la gente se guarda en la casa. Si yo te digo que se resuelve con dióxido de cloro, hidroxicloroquina, ¡ya está! Voy a tomar un poquito de mi CDS. Estudio tecnológico y cáncer. Causa cirrosis celular. Metete el barbijo en el orto. Sabemos que si hay mucho intercambio de un lugar a otro, el viaje, el movimiento, es lo que contagia más. Mientras más movimiento haya, hay más posibilidades de contagio. Entonces, la velocidad de la incidencia de los casos va a ser más grande. Si nosotros logramos achicar eso de las maneras que fueran, tenemos más probabilidades de reducir la incidencia de los casos. Tandil, le cerrás la ruta y cerraste Tandil. Sí. ¿Cómo cerrás La Matanza? No, olvidaste, no. O sea, ahora las esenciales son seguridad, salud y ir incorporando actividades esenciales que también impactarían un poco en la economía con las limitaciones de los adultos mayores y limitarla en el marco de la cuarentena. Vos, el tipo va al trabajo y vuelve, nada más. O sea, demuestra que va al trabajo, vas habilitando los libre tránsitos para actividades específicas que vos vayas determinando que son prioritarias en virtud de la economía, la vulnerabilidad, digamos, o lo que dependen de esa cadena económica. Y ahí vas flexibilizás, pero con control. Yo creo que tenemos que cerrar los trenes, cerrar los colectivos de larga distancia. Y le partí la vida económica, que es lo que te preocupa, que es lo que nos preocupa a todos. Algo se tiene que mover. Yo pienso que vamos a tener que partir la vida económica a mucha gente y a esa gente salir a bancarla. Ah, bueno, el tema es el cómo, primero, y después tener la posibilidad, no sé, con algún grupo, un equipo interdisciplinario que cuando se detecte una persona que no se puede movilizar por la edad que tiene, por el grupo de riesgo que pertenece y tiene algún quilombo social, alguna problemática social, tener la posibilidad y estar seguro de que ese tipo se quede en su casa, pero viene atrás nuestro alguien y le resuelve esa situación. Tenemos que decir, salgan a laburar los que están cerca del laburo. El que no puede ir a laburar porque el tren está cerrado, no lo podés echar, le tenés que pagar el sueldo lo mismo. Entonces tenemos que pensar
no solo en que tenemos que armarnos mucho rápido ahora para llegar a ese momento, sino que además, cuando estemos en ese momento, vamos a tener que seguir tomando decisiones todos los días, aún en el caos absoluto. Y las decisiones tienen que ser lo más particulares posible. Ayer hablamos de ver si podemos construir un indicador que nos hable de incidencia. Y si tenemos una velocidad de incidencia alta en un distrito, cerramos el lugar. En uno de los barrios más vulnerables del conurbano de Buenos Aires se tomó una medida extrema. Las autoridades locales ordenaron cercar Villa Azul después de detectar un foco de contagio de COVID-19 que ya suma casi 100 casos. Por 2 semanas, sus 5.000 habitantes estarán encerrados entre la precariedad y el miedo. En Azul identificamos un aumento inesperado de casos, empezamos a tener información a través de los vecinos que se quedaban sin olfato, que no los veíamos en el sistema de vigilancia epidemiológica, porque en los barrios populares no todos tienen una calle y una dirección que puede ser la exacta donde viven. Entonces nos demoró por ahí 2-3 días entender que estaba ocurriendo un brote en Villa Azul, donde empezamos a ver 20, 30 casos positivos, que en ese momento en Quilmes habían solamente 10 casos en total. Eso sumado a que esto que hablamos recién, las medidas de aislamiento, quédate en casa, no compartas el mate, no compartas la cerveza y demás, eran muy difíciles de aplicar en este tipo de comunidades donde el lugar de aislamiento era el barrio, y nos llevó a pensar una propuesta sanitaria que tenía que ver con proponer un aislamiento comunitario, que era algo que no se había hecho nunca, que era absolutamente inédito, que era muy audaz. Verifiquemos por favor bien los números. Vamos a hacer un listadito, tenemos unos datos finales del paciente, vamos a anotar los números. ¿Puedes poner tu cabecita para charlar 10 minutos? Logramos disminuir a lo largo de 2 semanas un brote que podría haber sido un desastre. Acá en Villa Azul logramos tener al final de esos momentos de aislamiento un 14% de cero prevalencia cuando hicimos los estudios sobre cuántos se habían contagiado, y cuando uno pone en perspectiva lo que pasó con el barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31 de Retiro, que es un barrio con similares características a Villa Azul, quizás un poquito más grande, la cero prevalencia fue del 54%. Entonces esa decisión audaz, acertada desde lo sanitario, trabajada con el barrio, le salvó la vida a un montón de vecinos, le salvó la vida a... Mira, lo que dijiste vos, la primera vez lo que pasó que después de 80 días nos abrieron la jaula y salieron todos. ¿Vos saliste a correr? Yo estuve ayudando en el Rosedal. Ojo que no solamente se salió a correr, sino a andar en bicicleta aquí en Capital Federal y con patines. Sí, rollers, de todo, faltaban trineos nada más. Algunos hablaron de boom, otros hablaron de emoción, otros hablaron de desahogo. Yo creo que técnicamente lo que pasó ayer fue una locura. La mayoría de los negocios siguen clausurados a cal y canto. Casi a diario se produce algún tipo de protesta. Muchos temen que el costo económico arrastre aún más a la maltrecha economía argentina. ¿Hasta cuándo hay espaldas para aguantar esta situación, esta cuarentena? 120 días de encierro. Hoy, más los 15 que se agregan, ya vamos a ir por los 135. Habría que reevaluar a qué se considera trabajo esencial, porque los trabajos nos dan de comer a todos nosotros. Entonces todos los trabajos de algún modo son esenciales. Estás angustiada, bueno, estás angustiada, es entendible, no puedo abrazarte porque no nos permite el protocolo, pero lamento que usted... Hola Mini, ¿cómo estás? Ay, no sabes cómo estoy, no me puedo ni mover, me duele la garganta, tengo 40 grados de fiebre, ahora voy a ver si... si me voy a hisopar porque estoy mal, Mini. Mucha tos, mucho resfrío, mucho dolor de cabeza. Y bueno, me fui a hisopar más porque el fin de semana estuve con mis viejos. Nada, ahora estoy esperando el resultado. A las 7 me dolía mucho la parte de la espalda. Ya cuando entró en el Cuenca, que entró el 4, que le internaron,
ya entró mal, no podía respirar y cada día se iba empeorando más y ayer se descompensó, la metieron en terapia intensiva con coma inducido y hoy a las 2 de la tarde falleció. Yo no puedo creer todavía tampoco, no puedo creer. No sé, tenía todo para vivir, era re joven. Me acuerdo que el primer dato con respecto a cómo estaba haciendo un foco en un barrio lo trajo una organización social, con un mapa dibujado a mano, con las manzanas y con cada uno, digamos, de los casos marcados por casa y por manzana. Y eso nos empezó a orientar en relación a cómo teníamos que ir haciendo todo ese trabajo que después un poco se cristalizó en lo que es la búsqueda activa durante la pandemia, los detectar, los abordajes territoriales de búsqueda activa que en principio fueron de salud, pero que después fueron de desarrollo de la comunidad, del Ministerio de las Mujeres, de Educación, digamos, cada ministerio fue trazando cuál era la búsqueda activa que tenía que salir a hacer al territorio en función de lo que sentía que tenía que atender por este quédate en casa, por este distanciamiento, este aislamiento que había que cumplir para no seguir propagando la enfermedad. ¿Todos saben cómo llenar las planillas? Sí. Bueno, tienen que relevar cualquier otra situación también que les sea necesaria del vecino o de la vecina, ya sea de alimentación, que no pueden tener una consulta médica, que necesitan hacerse un control, cualquier necesidad la van relevando siempre con el nombre y el apellido de la persona, nombre y apellido completo, número de teléfono y número de documentos, ¿sí? Y el domicilio. ¿Personas con factor de riesgo? Ah, sí, mi abuela, pero no sé qué. Está bien, pero ella convive acá con ustedes. Está como muy angustiada con toda la situación, con todo esto de la cuarentena, que ella no puede salir. Cuida sola a su papá, así que como que está sobrepasada. Le hablamos, apenas hablábamos con ella, empezó como a llorar, así que enseguida lo que hicimos fue anotar el número de teléfono y esta es la dirección. Bueno, queda acá la vueltita. Bueno, dale, pásame la dirección. Estamos yendo a una casa acá a 2 cuadras, volvemos y pasamos por ahí, si no. Pollero. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo anda? Buen día. Bien. Estamos visitando el barrio del Ministerio de Salud, a ver cómo están, cómo llevan el aislamiento. Estoy guardado porque tengo positivo. Ah, mira. Estamos Bien. por el día 5 o 6. Bueno, bien, estás con tos. Estoy con tos, fiebre, tengo... Pérdida de olfato, pérdida de gusto, pérdida de olfato, pérdida de gusto. No, al contrario. ¿Tenés un tapabocas para ponerte? Sí. Dale, gracias. Digamos, lo que nosotros vimos es que cuando aumentaban los llamados al 148 en un determinado sector, incluso en un determinado barrio de un lugar, próximamente iba a haber un brote en ese lugar. Entonces nos servía como una alarma, hay que ir a hacer casa por casa en este barrio, en este lugar. Hay que fortalecer el sistema de salud de determinado municipio porque están aumentando los casos en ese municipio. Dale. 26-7. Tengo una hija que está con gripe, pero ¿es gripe o no? ¿Qué síntomas tiene? Y está con tos. Y eso, por favor, huélalo, dígame qué siente, ¿sí? Alcohol. Perfecto, buenísimo. ¿Que está con tos? Está con tos, sí. Tengo una sola hija. No tengo fiebre, pero como ella anda por todos lados, tiene 22 años. Bueno, si es tos lo seca, único que hago, es un síntoma de COVID. Tiene tos seca. Bueno. Yo lo que hago con ella es tenerla alejada de mí. Tengo un problema y me está atacando el pulmón. Claro. Entonces, hasta que no me puedan operar, si me agarro esto, no me salvo. Sí, exacto. Hay que cuidarse. Tiene que cuidarse mucho. Así Y que si también querés el que grupo familiar, porque no es solo que se cuide usted. Claro, pero ellos no me entienden. No. Ellos dicen que es todo invento mío, que yo soy la exagerada, que es mentira, que la tele inventa que mueren 600 personas, que todas no mueren de COVID. Así Y que su sí, hija no se querrá hisopar porque puede aprovechar que está el tráiler es que no va a ir, porque como no cree. Hace un rato mencionaste
la necesidad de aumentar la percepción de riesgo de la población, ¿no? Para no... O no bajarla, o no bajarla, digamos, mantenerla alta. Y pensaba también cómo trabajar para mantener a los equipos de salud, para transmitirles que el cuidado, ¿no? Para que ellos se sientan que hay un ministerio que los está acompañando y que no tiren la toalla o que no empiecen a generar resistencia a poder trabajar en esto, ¿no? Al estar angustiados los equipos de salud, lo que se empieza a velar son, empiezan ni siquiera a poder pensar sus propios procedimientos que están basados en las verdades, fundamentalmente las verdades médicas. Es un problema, esto que vos planteás es un problema. Parece que hay que trabajar mucho esa dimensión porque no se te cae también, ¿no? Se puede minarla. Y hay otra cuestión que me parece, no sé si es para esta etapa, pero entiendo que va a haber que armar un comité de ética. Se está armando, en los hospitales están armando. Sí, hay una resolución que está dando vuelta, Salva, para que crear un comité de ética en cada hospital para tomar decisiones difíciles. ¿Sí? Tere, mira, son 20 residentes, 18 dieron positivos y hoy se murió una de 92 años. Hay 5 en el hospital. Casi 25 ambulatorios sospechosos, todos los días quisopan. Lo mismo me pasa con Varadero, lo mismo me pasó en su momento con San Pedro. En la UPA 5 falleció un enfermero La situación está controlada. afectado por COVID. Ahí nos contactamos con ellos y le vamos a mandar el equipo de psicólogos del CIES en apoyo de los trabajadores. Te quería avisar eso, Tenemos ¿sabes? en este momento 3 enfermeras con COVID positivo. Quedamos con solamente 5 enfermeras. Las enfermeras están muy cansadas, necesitamos con urgencia la incorporación de nuevas enfermeras. Del grupo de terapistas tengo a 2 enfermos, o sea que me quedó uno solo. Por ende, las 6 camas disponibles que tenía en UTI no las tengo. Estoy con la UTI llena, la UTI COVID llena. No puedo meter otro paciente. Lamentablemente sí, doctor. Ya no hay edad, ya no hay nada. No hay que tener una enfermedad persistente, nada. Se lleva todo. Nuevo récord, ¿sí? 2.606 casos. Tenemos 26 nuevas muertes que lamentar. 48 decesos este lunes. 10.776 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 115 muertes en las últimas 24 horas. Y tenemos que lamentar 401 muertes en 24 horas notificadas en la Argentina. Dame Pilar, buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, ¿usted tiene síntomas de COVID? ¿Cuáles son sus síntomas? Dígame, por favor. Ok. Bueno, le voy a pedir sus datos y su domicilio, por favor, ¿puede ser? Atento, base, móvil 1 saliendo a domicilio. Uno veía la cantidad de muertes que estaba habiendo en los países y decía, se nos viene una situación donde hagamos lo que hagamos y aunque hagamos todo bien, vamos a tener que sufrir una verdadera calamidad, una verdadera situación de catástrofe. Hagamos lo que hagamos. Y todo este tiempo que había entre que llegaron los primeros contagios, de este tiempo de preparación, que vos decías cuarentenas cuasi preventivas, pero que fueron salvadoras. Cuando nos enteramos, empieza la pandemia, teníamos 883 camas de terapia intensiva. Esto pasa en enero. En marzo aparecen los primeros contagios acá. Y en el mes de julio, 1 de julio, se ocupa la cama de terapia intensiva número 883. Es decir, el próximo contagiado y con una enfermedad con alguna gravedad que necesitara asistencia respiratoria se iba a morir, sin cama, sin respirador, sin atención.
En las últimas semanas se acrecentaron los números de casos, fundamentalmente los más críticos, que requirieron terapia intensiva, con un respirador. Estamos colapsados. Las salas que eran clínicas ahora tienen pacientes COVID. Las salas que eran de traumatología tienen pacientes COVID. Y hoy actualmente se está colapsando el San Martín. La verdad que uno le impacta la juventud. Entran a veces respirando con mascarita, te hablan 2 palabras y se agitan y se les complica toda la parte respiratoria que terminan siendo entubados. Padre e hijo ventilado, madre e hijo ventilado, se moría uno, cuando se despertaba el otro le tenías que decir que se había muerto. Espero nunca conocer una guerra, pero creo que fue algo parecido a una guerra, estar ahí. Vivirlo de acá adentro es terrible. Es como una... Yo siento que estoy dentro de una película. Vamos a hablar, por supuesto, de este documento que firmaron 300 científicos e intelectuales en donde hablan de infectadura. Hablan de terror sanitario y en este texto se refieren a luchar contra el miedo y a favor de la libertad. Porque lo que se viene va a ser mucho más difícil y van a ser momentos muy críticos, porque digo, uno mira los números económicos y son de espanto, y la situación social va a ser de espanto. El miedo existe en todo el mundo a contagiarse. Lo están utilizando en forma muy perversa justamente para controlar. El Estado te quiere cuidar y por eso se lleva puesta tu libertad. Que los comerciantes levanten la persiana sin pedir permiso a nadie y que la gente vaya a trabajar y los que no tienen trabajo que puedan distraerse, que puedan ir a un café o una plaza. Nada más. Yo me acuerdo que en aquel momento acuñé algunas frases como no pedimos que ayuden, pero por lo menos que no obstaculicen, perturben y arruinen, ¿no? Porque era muy difícil, era muy delicado. Obviamente estaba la sociedad a flor de piel, en estado de shock, pero al mismo tiempo con una campaña insólita porque era criminal. Le decían a la gente no cumplas, y en la ciudad de Buenos Aires no quedaba una cámara. Acá yo me acuerdo el agotamiento, ¿no? ¿Te acordás del cansancio, la cara de los trabajadores? No, la cara y la angustia, porque también eso se perdió de vista, ¿no? Como todos decíamos, bueno, se los aplaudía y después se fue olvidando. Estábamos solos, de verdad, trabajando solamente con los médicos y se perdió todo lo cotidiano que teníamos siempre, que era el charlar con un compañero, el contacto, el tener 2 minutos para tomarte un vaso de agua, que hubo muchos días que no tuvimos ni siquiera ni 10 minutos de tomar un vaso de agua, ni tener reemplazo, sobrecargo de trabajo, que lo teníamos porque nosotros somos enfermeros de terapia y sabemos trabajar bajo estrés, pero esto era otra cosa. Entonces eso también fue fuerte para nosotros porque cada ciclo nos cansó físicamente, mentalmente. Fue muy agotador para nosotros, para todos los que estuvimos y creo que no fue fácil. Todos en terapia llegamos a contagiarnos, tanto enfermería como después los médicos. Así que no, mucho miedo. Tuvimos una compañera que la tuvimos que atender con nuestra paciente y ahí los miedos fueron el doble, ya teníamos la muerte más cerca. Hace poco se nos murió ya 2 enfermeras, uno de 49 años y otra señora de 70 y pico de años. Entonces eso duele mucho porque no sabes si no dentro de mañana o pasado o una de nosotras, sé que estamos en peligro también nosotros. Es mucho el tiempo de exposición porque estamos muchas horas expuestos al virus. Entonces en algún momento hemos tenido compañeros aislados, los cuales hemos perdido 2 compañeros muy queridos por todo el personal.
los médicos clínicos o de la guardia que me llamaban, me decían te mando otro, te mando otro, te mando otro, y no dábamos abasto. Recuerdo esos días con ganas de llorar por momentos, del agotamiento. Se vivía una separación muy contradictoria entre la realidad de lo que era médicamente y lo que era sanitariamente lo que estaba pasando con lo que se predicaba en los canales de televisión y lo que se trataba de fomentar. Como si se quisiera o se buscara que no hubiera posibilidad de respuesta. Obviamente la pandemia trajo aparejada enfermedad y muerte. El problema es cuáles de esas eran evitables a través de una respuesta sanitaria y que nadie se quedara, sin cama, sin respirador. Hay 90 y pico de proyectos en el mundo abocados hoy día al desarrollo de vacunas. Y 5 de esos proyectos pasaron ya a lo que es la fase 1, donde en personas se inocula la vacuna y examinas 2 cosas, que sea seguro y que sea inmunogénica, es decir, que levante la producción de anticuerpos. Hoy la noticia es alentadora y tiene que ver con Moderna, una vacuna que Estados Unidos le está poniendo las pilas bien fuerte y ya tuvo resultados prometedores en la fase 1. La farmacéutica china Sinopharm anunció que ha realizado un ensayo para preparar la distribución nacional de su vacuna contra la COVID-19. El presidente ruso Vladimir Putin anunció este martes 11 de agosto que su país ha registrado la primera vacuna contra el COVID-19 y bautizada Sputnik V en homenaje al satélite soviético. La fase 3 de los ensayos clínicos comenzarán el próximo miércoles. El Fondo Soberano indicó que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre. Cuando vos te enterás o empezamos a hablar de la existencia de la posibilidad de vacunas, ¿vos qué pensaste? Me volví loco. Yo, la verdad habían pasado 5 meses nomás. Sí, pero me acuerdo que la impresión mía era absolutamente fantasiosa, pero como que iba a ser la panacea, ¿no? Como que íbamos a vacunar y se iba a terminar. Yo me acuerdo que en aquel momento al principio decía, vacunamos, quemamos los barbijos, pasamos la página. Y la verdad que terminó siendo muy distinto por la naturaleza de las vacunas, por las olas que había, por los recontagios que al principio no se sabía. ¿Te acordás? Claro. Que obviamente más leves, pero con algún caso, con gente que venía con alguna enfermedad previa, qué sé yo, igual, es como la gripe, finalmente. Pero me obsesioné y dije, donde haya vacunas las vamos a traer. Ahora que decías, nos va la vida en ello. En abril de 2020, los laboratorios más importantes del mundo trabajaban en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Comenzamos a negociar con todos. Eran reuniones virtuales largas y tediosas, donde nos decían cosas como, con estados subnacionales no negociamos, o primero tenemos que proveer a Europa y a Estados Unidos, después vemos. Todos los laboratorios nos decían que tenían las vacunas, pero nadie nos mostraba avances concretos. Con el pasar de las reuniones, empezaron a aparecer los primeros resultados. Y nosotros comenzamos a preguntar, ¿how many? Y pedíamos que la entrega fuera as soon as possible. La prioridad la tienen nuestros financiadores, primero nuestros accionistas, y nos mandaban a la lista de espera. En cada reunión, nosotros seguimos preguntando lo mismo. ¿Cuántas dosis podrían vendernos y cuándo llegarían? Ningún laboratorio quería asumir compromisos. Había muy pocas vacunas. Eran el bien más deseado en ese momento y los poderosos se imponían sobre el resto.
How many? As soon as possible. Hasta que logramos contactar al centro Gamaleya de Rusia, fabricante del Sputnik. Rápidamente nos preguntaron cuántas dosis necesitábamos y prometieron entregarlas a partir de finales del 2020. Nuestra respuesta fue: las esperamos, nos va la vida en eso. Seguimos en reuniones con los rusos, supervisando los avances de la fabricación y los resultados de las vacunas. Durante esa larga espera, mientras muchos gastaban su energía en decir que no íbamos a conseguir las vacunas, nosotros nos dedicamos a capacitar a miles de vacunadores. Recién cuando trajimos la vacuna rusa, los otros laboratorios empezaron a mandar algunas dosis. Antes de que se cumpliera el primer año de la pandemia, ya estábamos vacunando. Fuimos uno de los primeros países del mundo. Si fue suerte, no lo sé. Como una vez nos dijo un sabio, cuando hay capacidad, dedicación y trabajo, la suerte tiene poco margen. ¿Sos antivacuna? No. ¿Qué vacuna te parece mejor? De las de COVID, ninguna. ¿Una vacuna te puede dañar o matar? Sí. Con la rusa no me vacunaría porque es una vacuna que no tiene datos, que no tiene fundamentos científicos. ¿Por qué la gente no tiene acceso a la verdad con respecto a lo que estamos logrando? Los médicos por la verdad y los abogados por la verdad. Ustedes saben que ya hay autopsias que se hicieron demostrando que la vacuna es nociva para la salud, que mucha gente muere por la vacuna. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Entonces, esta vacuna no tiene garantías. La mejor prueba es que si Putin no se pone es porque es peligrosa. ¡Quema de vacuna! ¡Quema de vacuna! ¡Quema de vacuna! ¡Quema de vacuna! La vacuna tiene grafeno. La vacuna cambia la altura del ADN. Pasamos acá, dale. Ahorita espera que... Dale. La temperatura, chicos, el cuellito. No, estoy un poco emocionado. Conteniendo las lágrimas, pero sí. La primera persona que se vacunó fue una enfermera de la terapia intensiva. Sí, pero... Después un médico, después una trabajadora de limpieza y el cuarto... El cuarto vacunado en la Argentina, sí. Porque en ese momento nadie se quería vacunar, la vacuna era veneno, era un desastre por el origen que tenía y entonces nos vacunábamos para mostrar que poníamos el brazo. Entonces, lo que decían en las redes es, no se vacunó nada, es trucho. Claro. Mirá cómo no le... Me acuerdo que tenía guantes y decía... Que no tenía guantes, entonces no era una vacunación real, que era un montaje, que cómo se va a poner eso si el tipo sabe que esto es veneno y se lo va a dar a los demás. Al poco tiempo, cuando quedó claro que la vacuna era excelente, empezaron al revés. Se vacunó primero, es un privilegiado. ¿Alguna enfermedad? Ninguna. ¿Alguna medicación que estés tomando? ¿No? ¿Sos miedoso? Sí. ¿Necesitas que te tenga la cabeza de arriba? No. No. Un pinchacito. Sí, no pasa nada. Y este ojito de brazo. Molesta un poquito. No pasa nada. No pasa nada. Cuidado. Ya estamos. Axel, te comento síntomas. Sí. Coloración. Ya la desgracia que teníamos con la pandemia, ya el problema que había con la falta de vacuna, después con la aparición de vacuna, pero con la escasez de vacuna, con la distribución geopolítica de la vacuna. Y nosotros que habíamos conseguido la vacuna, tener la desgracia de que se hiciera una campaña negativa sobre la vacuna. La verdad que eso
va a llevar tiempo, pero yo personalmente no lo perdono. Me parece que los que se dedicaron a eso hicieron muchísimo daño. Como vos decías, hubo gente que no se vacunó. Me acuerdo de haber recorrido terapias y la familia diciendo no se vacunó y se murió. Claro. Perfecto. Mucho lío con esto de la Sputnik V, que sí que no. Y bueno, me puse a leer también de la Sputnik, que hay muy poco, igual que el resto, porque venía leyendo de todas las vacunas y no tuve duda. También hablé con gente que sabe más del tema. Y bueno, el otro día cuando me dijeron, sí, obvio que sí, no había ningún problema. Recibí la primera vacuna, al menos de la provincia de Buenos Aires. Entré, tenía expectativas. Yo no soy de mirar cuando me dan alguna vacuna o cuando me sacan sangre. Esta vez lo hice, no puedo creer y me di cuenta cuando lo estaba haciendo que estaba mirando cuando me estaban pinchando. Y nada, feliz. He recibido un montón de vacunas en mi vida, pero esta la voy a recordar por siempre. Más allá del momento de la vacuna, era la culminación de todo un proceso. Nosotros también habíamos diseñado una campaña de vacunación a nivel provincial. Habíamos preparado desde los carnets, una aplicación, el Vacunate PBA, los turnos centralizados, bueno, todo un despliegue que fueron meses y meses esperando que llegara la vacuna. Todavía me emociona. Qué lindo, que así sea. Estamos sacando todo lo que son los insumos para preparar los vacunatorios. Conservadora, gazebos floteados, gazebos blancos, banner, mesa, silla, escobillón, trapo de piso, trapo rejilla, balde, secador con cabo, rollo de papel, cartel de entrada, de prevacunación, vacunación, entrega de carnet, afiche exterior, folletos A6 de Buenos Aires Vacunate, afiche contraindicaciones, precintos, monitor de temperatura con visor y sensor, un freezer y 5 tablets. Está empezando todo lo que es la campaña gratuita de vacunación contra el coronavirus. Ya llegaron todos los materiales de provincia, todo lo que es necesario para mantener el frío de las vacunas. Ya estamos hace varios días limpiando la escuela, arreglando aulas, moviendo materiales. Todo trabajando para que la escuela esté mayor en condiciones lo mejor posible para el momento de que lleguen las vacunas. Un momento esperado para los trabajadores de la salud. Argentina inició la vacunación contra el COVID-19 en los 24 distritos del país con las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik. En esta primera etapa, las inmunizaciones están destinadas a personal de salud de centros urbanos, de unidades de terapia intensiva y de laboratorios. Van a ser los jubilados los primeros después de los docentes y el personal esencial de salud, ¿no? ¿Italiano? Sí. Por favor. Bien. Julián Blanca. Bien. Mancini Mario. Bien. Pablo Amelia. Bien. Iván. Nunca pensé que me iban a registrar este momento tan importante, ¿no?, de mi vida. Realmente me emociona y pienso en todos los que se aplicaron y los que no se aplicaron. Y un minuto.
mi esposa. Íbamos a venir juntos, pero llegó primero el virus. Se la llevó. Si tengo que dejar un mensaje para los jóvenes, es de que se informen. Y creo que ese es un poco el deber de todo ciudadano, el de participar y de informarse y de tomar una postura por los demás. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Bien? ¿Ya está vacunado? ¡Felicitaciones! Hacer así. Hacer así. Con el DNI y el papelito en mano, mi compañero de Pechera Azul le va a indicar dónde sentarse. Así que tenga buena vacunación. Organizar una campaña de vacunación para todos en una provincia tan diversa también fue un desafío enorme porque tenemos 135 realidades distintas y dentro de cada municipio también tenés distancias, tenés zonas rurales, tenés barrios populares, digo, hay una diversidad de territorios, de territorialidad que nos implicó también pensar estrategias absolutamente distintas. Digo, vacunamos arriba de colectivos, tuvimos los vacunabús, donde nos metíamos en los barrios a vacunar con los colectivos, vacunamos en estaciones de tren, una articulación muy grande ahí con Trenes Argentinos, donde decíamos, bueno, ¿por qué lugares transita la gente, digamos, para no interrumpir su vida cotidiana? Bueno, cuando viene el laburo, los vacunamos, hicimos la noche de las vacunas, carnaval de vacunas. Vacunas en las playas, vacunas en la playa. Festivales, vacunas en cancha de fútbol. Permiso. Relajame el bracito, lo que más pueda. Ahí va, Con la otra manito, presioname la zona. Venida, Ricardo. Hoy tenemos, para los que vengan y salgan vacunados, tenemos café, chocolate, mate cocido y va acompañado con una torta frita, ¿no es cierto? Hay un saldo también, me parece que es con el pueblo, con la comunidad, que tiene que ver con la confianza en el Estado. Yo creo que, sobre todo con las vacunas, cuando estaba tan en discusión, ¿no? y aparecía tan fuerte la duda sobre las vacunas, que tan masivamente la gente haya decidido vacunarse, aún gente que habitualmente no confía en el Estado, bueno, también me parece que es un saldo positivo respecto a que existe esa posibilidad, a que el Estado puede tomar decisiones y que en definitiva y en última instancia hay confianza en el Estado y que cuando un Ministerio de Salud dice hay que vacunarse, la gente se vacuna. Gracias, querida. Chao, divina. Gracias a ustedes. Nos vemos en el barrio. Nos vemos, si Dios quiere. Esto que nosotros decimos, la provincia dio respuesta en todo y a la vez siempre quiso lo mejor para todos. Desde el cartel de la vacuna, que sean colores, que tengan los detalles, que lleguen al lugar, lo reciban, lo guíen. Hubo mucho trabajo que por ahí es difícil de sistematizar, de contar, pero que fue realmente hermoso. No sé, ir a visitar todos los clubes para ver cómo armábamos los centros de aislamiento. ¿Vos te acordás cuántas personas vivimos en su casa durante la pandemia? Vimos más de 4 millones de personas. ¿No? ¿Hay alguien de riesgo? No sé, yo no. Se incorporó mucho personal que sabemos que el sistema de salud le faltaba, ¿no? También se incorporó enfermería, se incorporó kinesiología, servicios de limpieza, de cocina, personal de guardia, de ambulancias, de traslado. Todo eso queda en el sistema de salud. Digo, todo eso, el sistema de salud estaba muy atrás, ¿no? de recurso humano. Y todavía falta. Digo, todavía tenemos que no es que ahora me sobra gente. Digo, ahora en los hospitales nos sobra gente, seguimos fortaleciendo los equipos. No sé si vieron en la tele que me dicen que es un espanto porque cada vez tengo más empleados en la provincia. Y yo le digo, no son empleados, son trabajadores de la salud,
trabajadores de la educación, porque lo ponen como algo malo, que hay que ajustar, que es malísimo. Ahora, ¿cómo quieren que se manejen las terapias intensivas solas, el respirador solo? No, es una cosa, es una lucha cultural sobre... a un personal No, de terapia intensiva. Y hay que decir que esto no funcionaba. Esto no funcionaba. Esto No no. funcionaba porque no había equipamiento, porque no había camas, porque no Bueno. había... La verdad que es un rock and roll nuestra profesión, porque nuestra oficina es estar todo el tiempo con la muerte y con gente que sale y que de repente le cambiaste la vida, qué sé yo, no sé. Nos subestimaron por muchos años y esto viene de décadas subestimando a enfermería. Nos mantenemos de pie a pesar de las pérdidas, a pesar de lo que al inicio no teníamos elementos de protección personal muy poco y escasía un montón. Somos profesionales, con eso ya estoy satisfecha. La mayoría de los enfermeros tenemos mucho amor. Es el amor el que nos hace trabajar como trabajamos. Yo digo que yo me voy a acostar y me voy a acostar tranquila. Porque sé que en el día puse mi granito de arena. Y otra cosa que hay que tener en cuenta de los errores es que nadie tenía el manual para afrontar una pandemia. Nadie sabía qué. Nadie sabe, hasta los países del primer mundo se equivocaron en muchísimas cosas. Así que, y creo que todo lo que se hizo fue con la mejor de las intenciones. Y basada otra vez en las recomendaciones de expertos científicos, que ya te digo, para mí es lo fundamental. No, hay que hablar del tema, es muy importante hablarlo. Hablarlo, recordarlo, acompañarnos. No a todos les pegó igual, creo que hay gente que sufrió, aparte de sus propios familiares también estaban internados en otros lados. Y creo que eso es importante, hablarlo para mí sí es importante. No hay protocolo para la tramitación de la muerte y culturalmente tiene un valor muy significativo para nosotros, para nosotras. Hubo compañeros que trabajaron mucho en cómo despedirse de seres queridos que por ahí estaban internados en las terapias intensivas o se comunicaban a través de dispositivos como tablets. Pero bueno, hay algo de todo eso que no alcanza, ¿no? Me parece, y hay algo de esa tramitación colectiva del duelo que me parece que tenemos todavía que darnos un tiempo, ¿no? Y por eso me parece importante que todavía sigamos hablando de la pandemia en tiempo presente porque los efectos están, digamos, es lo que nos pasa todos los días. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en todos los escenarios, siempre gestionar. En el peor de los escenarios, en el escenario de la locura más desesperante, tener medidas para hacer. Tener medidas racionales, tener medidas efectivas, no perder la brújula nosotros. Este es el grupo nuclear, o sea, este es el grupo donde salen las definiciones para el resto de las cosas. Entonces son ustedes los que tienen que nunca perder el pie. Y tenemos que pensar de acá todas las definiciones que vamos a pedirle a todos los que van a estar en la trinchera de laburo, que tienen que tomar todos los días, aún en el momento en el cual las cosas se vayan más en el peor escenario. Supongamos que el escenario es el escenario catástrofe que nos plantean en Europa, Estados Unidos. Pensémoslo. Si es el escenario catástrofe, igual hay que tomar definiciones. Definiciones de epidemiológicas, definiciones clínicas, definiciones de instrumental a dónde mandamos las cosas, definiciones de si cerramos un barrio, abrimos otro. Tenemos que estar tomando decisiones. La iniciativa política, tomar decisiones en los peores momentos, es la marca registrada del kirchnerismo. Es lo que hacemos nosotros. Cuando se pone más difícil, tomamos decisiones. Y nos jugamos. Y si nos sale mal, nos vamos. Pero no nos vamos a quedar paralizados. Nosotros tenemos que contagiar de arriba para abajo la responsabilidad de que nosotros vamos a gestionar esto como sea. Me da la sensación de que nosotros, las expectativas que teníamos sobre la posibilidad del gobierno eran muy inferiores y más bien programáticas y no sistémicas como estamos pensando ahora las cosas. Entonces hemos logrado que todas las áreas rompan su lógica de funcionamiento,
que todas las áreas se integren funcionalmente. Eso depende de ustedes, son personas, las áreas. Son personas que logran entender que las jefaturas son transitorias, que hay que preguntarle al que sabe, que hay que preguntarle al que puede hacer. Eso es una cosa que ustedes consideran hacer y que me parece que es muy importante. Y que no solamente lo consideran hacer para funcionar, sino que además consideran productos concretos. Yo les quiero agradecer, es un esfuerzo muy grande que hicieron y que siguen haciendo y que nos permite estar con perspectiva de poder trabajar con dignidad ante lo que viene. Bueno, compas, ¿estamos? ¿Y te pasé el tiempo de estudio? ¿Sí? ¿Vamos con fuerza? Bueno, vamos. Bueno, gracias a todos.